A lo largo de la historia universal que hemos estado llevando en estos días, hemos llevado la historia del Imperio Romano. Estamos viendo cómo se cimentó o se gestó las naciones que actualmente viven en Europa. Hemos observado que antes el Imperio Romano era el que vivía en ese lugar y que después fue invadido por una serie de grupos bárbaros o germanos que desmembraron dicho lugar. Dentro de esos grupos bárbaros vamos a encontrar a los lombardos, los vándalos, los godos, los visigodos, los borgoneses, los sajones y los francos. Vamos a marcar a los francos porque los francos van a ser el primer reino que logre unificar los diferentes pueblos para crear un nuevo imperio. Acá, dentro de los francos, se va a gestar un nuevo imperio llamado el Imperio Carolingio. ¿Dónde estaban ubicados los francos? Los francos eran guerreros, muy guerreros y fuertes. Ellos nacieron en el río Danubio, dentro de París, y se extendieron a todo el territorio del actual París, perdón, de la actual Francia. Es por eso que el nombre de ese país se llama Francia, en honor a los francos. Tenemos acá la ubicación de los reinos de los francos, que dentro de ello se creó un gran imperio llamado el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio es el tema que vamos a llevar el día de hoy. Y el desempeño utiliza diversas fuentes sobre determinados hechos o procesos históricos, desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea desde el siglo XV al XVI. Pero ¿por qué el pueblo de los francos fue el que sobresalió de todos estos pueblos germanos? Ya él, en este grupo nació un gran emperador muy fuerte y que nunca se rendía, llamado Clodoveo. Clodoveo gobernó en el año 471 después de Cristo y gobernó con tan solo 16 años. Clodoveo inició la dinastía merovingia, que es el gobierno de toda su familia. Clodoveo se casó con Clorinda. Clorinda había abrazado la religión católica y, como les había dicho, los pueblos germanos no eran creyentes de esta religión. Y por más que Clorinda le hablaba y le hablaba de la religión, Clodoveo no se convencía en sí de convertirse en cristiano. Todo esto cambió después de un combate que tuvo, ¿no? Y se encontraba perdiendo. Él le rogó a Dios y le dijo que si él decía ganar la guerra, él se bautizaría en cristiano. Y así fue. Ganó en la guerra y se convirtió en cristiano. Es así como la vida de los francos cambió y todo el imperio o todo el reino de los francos se convirtieron en cristianos. En esos tiempos había una ley o era una creencia que la muerte de un emperador, su territorio debería ser dividido en la misma cantidad de hijos que él dejaba. Cuando murió Clodoveo, cuando murió Clodoveo, este territorio se dividió en 4: Neustria, oeste; Austrasia, este; Borgoña, centro-sur; Aquitania, sudoeste. Pero dentro de estos 4 reinados que se crearon dentro del reino de los francos, existieron los reyes holgazanes. ¿Por qué reyes holgazanes? Ya que ellos no defendían muy bien sus territorios. No defendían ni se ocupaban de su población. Y acá los nobles tuvieron que tomar el papel de un rey para poder defender las zonas fronterizas. A esta nobleza se le llamaba nobleza de Estado. O también los mayordomos de palacio, ya que trabajaban y tomaban las decisiones que un rey debería tomar. Estos mayordomos de palacio, que es la clase noble de espada, tomó mucho poder luego años después. Estos se convirtieron en los señores feudales, no olvidemos. Dentro del reinado de Austrasia sobresalió una familia, unos mayordomos de Austrasia, la familia de Carlos Martel, que detuvo el avance de los musulmanes y quizás por ello no llegó la religión musulmana a Europa. En la batalla de Poitiers, en el año del 732 después de Cristo. Como venció la familia de Carlos Martel, tuvo muchos privilegios por haber detenido a los musulmanes, Pipino el Breve destronó al último rey merovingio en el año de 751, naciendo así la nueva dinastía carolingia. Se le llamaba Pipino el Breve por su mediana estatura. A la muerte de Pipino el Breve,
su territorio también se tuvo que dividir a la misma cantidad de hijos. Pipino el Breve tenía 2 hijos, Carlos y Carlomán. Estos 2 hermanos peleaban mucho por sus territorios, pero un día el hermano Carlomán falleció y dejarlo Carlos teniendo todo el control del imperio. Es así cuando nace el imperio carolingio, con Carlomagno, en el año 768. A diferencia de su padre, Carlomagno era un hombre muy robusto y de muy alta, muy estética figura. Carlomagno creó una política expansionista, es decir, quería conquistar todos los pueblos que se encontraban alrededor y siempre tuvo luchas con diferentes reinos germanos. Es decir, quería volver a restaurar la unidad política del antiguo imperio romano. Quería unir todos los reinos germanos en una sola, como era antes de ser invadida por los germanos, pero sin dejar de lado el cristianismo y la cultura germánica. Como el emperador Carlomagno luchaba con todos estos pueblos germanos que no creían en Dios y quería imponer esta religión en todos los lugares de Europa, actualmente Europa, el Papa lo coronó en el año 800 como un nuevo emperador de la Iglesia, por difundir la religión a todos los lugares. ¿Cómo era la administración carolingia? Es decir, ¿quiénes gobernaban? En primer lugar era Carlomagno, pero se reunía 2 veces al año con las familias más importantes, los capitulares. Estos decidían las leyes y ayudaba a Carlomagno a crearlas. Carlomagno, en su imperio, tenía un canciller que era su secretario personal y un chambelán que era su sirviente también personal. Ellos eran los 2 trabajadores que trabajaban de la mano de Carlomagno. La administración también se divide así. El emperador, donde estaba Carlomagno, nombraba a un missi domissi. ¿Eran un missi domissi? Era un sacerdote y un laico, que éstas le daban fidelidad. A cambio de esto, el missi domissi, que era un laico y un sacerdote, controlaban a los condes y los marqueses. Los marqueses eran hombres que cuidaban las zonas fronterizas o llamadas marcas, y los condes cuidaban las provincias o los candados. ¿A quiénes cuidaban dentro de estas provincias o los candados? A los vasallos, a los trabajadores de la tierra. Vamos a ver que Carlomagno era un hombre analfabeto, no sabía leer ni escribir como toda su población. Pero él quiso incentivar la educación para poder realizar una estabilidad política dentro de su imperio, incluyendo al propio Carlomagno, quien decidió por ello impulsar la fundación de escuelas para formar a sus funcionarios que trabajaban con él. La más famosa de todas fue la Escuela Palatina, en Aquisgrán, que es la capital del imperio carolingio, que congregó a un grupo de sabios encabezados por el filósofo Alcuino de York. Allí se educaron Carlomagno y sus hijos, y todos los funcionarios de la corte. En esta escuela, que se convirtió en modelo para fundación de otras escuelas en Europa, se enseñaban las artes, la ciencia, las letras y el conocimiento de la antigüedad. También se fundaron escuelas en iglesias y monasterios. Carlomagno impulsó el desarrollo de las artes. Mandó construir numerosas iglesias que limitaban el estilo romano y bizantino, como la capilla del Palacio de Aquisgrán, como lo ven en las figuras. ¿Cómo se desintegró el imperio carolingio? Por diferentes motivos. Una es por la muerte de Carlomagno en el año 814. Carlomagno tuvo que morir, y en la muerte su imperio tuvo un agotamiento. ¿Por qué? Porque los nobles empezaron a tener mucho poder. Y su gran territorio en su imperio era muy difícil de controlar y de comunicarse entre todos. Además que se dio grandes invasiones de otros pueblos. A la muerte de Carlomagno sucedió su hijo Ludovico Pío. Este combatió largos años con los nobles, no pudiendo hacer nada. A su muerte firmó el Tratado de Verdún en el año 843. ¿De qué consiste el Tratado de Verdún? En que el imperio carolingio se divide en 3, entre los 3 hijos de Ludovico Pío. Francia occidental, en la que está pintada de verde, le va a pertenecer a Carlos el Calvo, el hijo de Ludovico. Lotaringia le va a tocar a Lotario, y a Germania le va a tocar a Luis el Germánico. Vamos a ver que estos nuevos reinos
que se cimentaron dentro del Imperio Carolingio no duraron mucho, ya que vinieron muchas invasiones de otros pueblos extranjeros y foráneas que hicieron que el Imperio Carolingio se dividiera y se agotara. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a seguir la otra clase con la continuación del agotamiento del Imperio Carolingio y vamos a desarrollar la ficha de trabajo que va a estar colgada en una silla web. Nos vemos.